Hace algunos años, una mujer llegó a urgencias convencida de que estaba teniendo un infarto. Su corazón latía acelerado. Sentía que le faltaba el aire, sentía presión en el pecho, estaba segura de que iba a morir. Los médicos le atendieron rápidamente, le hicieron todos los exámenes pertinentes, electrocardiograma, análisis, y todo salió normal. No era un infarto, era una crisis de ansiedad. Su cuerpo estaba reaccionando a algo que aún no había pasado, a un futuro que solamente existía en su mente. Bienvenidos a esta serie especial, Sanando el Alma, del Proyecto Internacional Rescate. Compartiremos juntos en esta oportunidad una conferencia titulada Temores del Futuro. Hay personas hoy que no están viviendo lo que está pasando, están viviendo lo que podría pasar. Están preocupados por el mañana, por la economía, por la familia, por la salud, por decisiones que aún no han tomado y sin darse cuenta, están agotados por algo que aún no existe. El libro sagrado registra en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, ya que si te afanas, esto produce en ti una ansiedad. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, pero se vuelve un problema cuando vives en alerta constante. Anticipas peligro todo el tiempo. Imaginas escenarios negativos y esto es algo que muchas personas en el mundo están padeciendo. La Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS, presentó sus datos oficiales diciendo que más de 300 millones de personas en el mundo están sufriendo trastornos de ansiedad. La ansiedad no es un problema lejano, está sentado en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela y muchas veces están en silencio. Mira a tu alrededor. 1 de cada 25 personas al menos está peleando una batalla interna que no se ve. Esto es preocupante. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona con ansiedad? Se activa la amígdala, centro del medio. El cuerpo comienza a liberar cortisol. Se acelera el corazón. La mente entra en modo de supervivencia. Aunque no haya peligro real, altera todo el sistema nervioso del ser humano. La ansiedad es sufrir dos veces, una por la que pasa y otra por la que imaginas. ¿Y por qué el mundo vive constantemente en ansiedad? Veamos algunas causas de la ansiedad. Por ejemplo, la incertidumbre del futuro, la falta de control, experiencias pasadas, pensamientos repetitivos, falta de descanso, desconexión espiritual. Las Sagradas Escrituras nos muestran algunos ejemplos de personas que entraron en ansiedad. Marta sentía ansiedad por el control. Veamos una escena que se describe en el Evangelio de Lucas capítulo 10, del 40 al 41. Mientras Jesús estaba hablando, Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Ella estaba ocupada, estaba cargada, estaba ansiosa. Jesús estaba en su casa, pero ella estaba ansiosa. Jesús le dice con amor: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero no era lo externo, era una carga interna que Marta llevaba en su mente, produciendo en ella ansiedad. Otro ejemplo fue el caso de Pedro, quien entró en una ansiedad por el miedo. El Evangelio de Mateo 14:30 narra que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y lo ayudó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro caminaba sobre el agua, pero cuando vio el viento tuvo miedo. Comenzó a hundirse mientras miraba a Jesús, caminaba. Pero cuando miró el problema, se hundió. La ansiedad del miedo lo hundió. Y así pasa con muchas personas que día a día se dejan arrastrar por la ansiedad de los problemas y comienzan a pensar en las cosas que puede pasar frente al problema y gastan sus energías mentales en pensar en las consecuencias del problema más que en una verdadera solución.
¿Cómo se ve afectada la salud de una persona con ansiedad? Sufre de insomnio, taquicardia, pensamientos negativos, irritabilidad, cansancio constante, falta de paz y lo más peligroso, te roba el presente. La ansiedad te hace vivir en un mañana que aún no existe y te roba el hoy que Dios te dio. Vivimos en una generación marcada por el miedo. Noticias constantes nos hablan de guerras, crisis, incertidumbre, y aunque la tecnología ha avanzado, la paz del corazón parece retroceder. El Evangelio de Mateo 24, el versículo 6, nos muestra un escenario actual. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Las noticias y periódicos parecen películas de terror. Jesús describió un tiempo como el nuestro, para poder advertirnos y prepararnos. Pero no solo describió el caos, también nos enseñó cómo no vivir dominados por la ansiedad. Jesús nos dejó la clave en el mismo capítulo 24, el verso 6, diciendo: mirad que no os turbéis. Aquí está la clave. Jesús no dijo que no habrían problemas, dijo: no os turbéis. La ansiedad nace cuando vemos más el caos que a Dios, cuando escuchamos más el miedo que la fe y nos alejamos de la oración y hablar con Dios. Y esto quizás no cambie lo exterior, pero sí impactará positivamente tu interior cuando tú te acercas a Jesús, llenándote de paz en medio de la tormenta y desarrollando la confianza en Dios. Aquel que tiene el control de todo el escenario continúa diciendo en el versículo 7 del mismo capítulo 24: se levantará nación contra nación. Jesús habla de guerras, de crisis, de hambre, de desastres. Y es lo que está pasando en el mundo hoy. Todo esto empieza a generar en la humanidad una sensación de inseguridad, pérdida de control, el miedo al futuro, y esa ansiedad se alimenta de la incertidumbre. Un corazón desconectado de Dios se llena fácilmente de ansiedad. Cuando comprendes esto, entiendes que el problema no es lo que está pasando, es dónde está puesta tu mirada, ya que no tienes control de lo externo, pero en Jesús sí tienes control de lo interno, de lo que permites que entre a tu mente y se quede. La estabilidad emocional viene de la estabilidad espiritual. Tal vez no estás ansioso por lo que pasa, sino por lo que ves que está pasando en el mundo. Las noticias te inquietan, el futuro te preocupa, la incertidumbre pesa sobre tu mente. Pero hoy Jesús te dice: no te turbes, no porque no hayan problemas, sino porque Él sigue en control. Quiero compartir contigo algunos principios que te ayudarán a combatir la ansiedad. Cuando tengas un ataque de ansiedad y comiences a hiperventilar, la respiración agitada por ansiedad, yo te invito a que puedas respirar conscientemente. Puedas respirar lento. A veces contener un poco la respiración ayuda a calmar el sistema nervioso. Orar al Señor en ese momento y pedirle la paz en el corazón por la ansiedad que estás teniendo. Otro consejo es cuestionar los pensamientos, preguntarnos si esto es real o solamente lo estás imaginando. La psicología menciona que el 90% de las cosas que te preocupan nunca pasan. Por eso no te estanques en el problema que no ha llegado. Entrega la ansiedad a Dios. 1 de Pedro 5:7, el Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No cargues lo que Dios te está pidiendo que sueltes. La ansiedad disminuye cuando aprendes a transferir el control a Dios. Otro consejo es desconectar tu mente, reducir los estímulos, apagar el celular, las noticias, caminar en el campo, en una montaña, en el bosque, hacer ejercicios, descansar correctamente, duerme temprano. Otro consejo: reemplazar la preocupación por la oración. Esto es vital. Filipenses 4:6, el Señor dice: por nada estéis afanosos. No se trata de no pensar, se trata de orar en lugar de preocuparte. Otro consejo: cuidar los pensamientos. Filipenses 4:8 presenta todo lo verdadero en esto pensad. Tu mente puede ser un campo de batalla o puede ser tu lugar de paz. Depende de si tú dejas que Jesús entre a tu mente. Otro consejo: recordar que Dios está contigo. Isaías 41:10, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. La ansiedad se debilita cuando recuerdas que tú no estás solo. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6, dice: confía en Jehová con todo tu corazón. La paz no viene de entender todo,
viene de confiar en quien dirige tu vida. Otro consejo muy importante está en Salmos 23 del 2 al 3, descansar en Dios. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Dios no solo guía, también restaura. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a la ansiedad? Dios no ignora tu ansiedad, te enseña a soltarla. Recordemos nuevamente el texto de Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos. La paz de Dios guardará vuestros corazones. No dice que no tendrás problemas. Dice que tendrás paz en medio de los problemas. Y es que quizás en este momento esté hablando a alguien que vive con un miedo constante, que no puede descansar, que siempre está pensando lo peor. Querido amigo y amiga que me escuchas, hoy Dios te dice, no tienes que cargar eso solo. Yo ya estoy en tu mañana, confía en mí, dice el Señor. Hoy hemos hablado de la ansiedad, de ese peso invisible, de esos pensamientos que no se detienen y ese miedo constante al mañana. Y quizás tú has estado sonriendo por fuera, pero sigues luchando por dentro. Pero hoy Dios te hace una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando solo lo que yo ya prometí sostener? Este es un momento de decisión, porque sé que ya estás cansado de vivir así. Estás cansado de pensar demasiado y no encontrar solución, de temer demasiado, de imaginar siempre lo peor. Y hoy Dios te dice, yo ya estoy en tu mañana. No tengas miedo de vivir el presente. No tengas miedo de seguir, de avanzar. Tal vez nadie sabe lo que estás sintiendo, pero Dios sí lo sabe. Tal vez nadie ve tu lucha, pero Dios sí la ve. Vino a darte paz. Él dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz superficial, no es una paz momentánea, es una paz que sostiene, una paz que guarda tu mente, una paz que no depende de las circunstancias. Y si hoy reconoces que la ansiedad te está dominando, que el miedo ha ocupado tu mente, que necesitas descansar, este es tu momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento y dile a Jesús, Señor, ya no quiero vivir así, ya no quiero cargar esto solo. Hoy decido confiar en ti, hoy decido entregar mis temores, soltar el control y confiar en que tú tienes mi futuro en tus manos. Renuncio a la ansiedad y recibo tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y querida amiga, recuerda que el futuro que tanto te preocupa, hoy está en manos de Dios que te ama. Tu ansiedad no tiene la última palabra, solo Dios lo tiene. Que Dios te bendiga grandemente.